Imagine un mundo, no el mundo que conocemos, no la tierra templada y hospitalaria que hoy habitamos. Imagine una tierra endurecida por el frío, esculpida por el hielo y azotada por vientos que cortan la piel como cuchillas de obsidiana. Un planeta envuelto en un sudario blanco y gélido, donde las vastas extensiones de hielo no terminan en el horizonte, sino que son el horizonte, estirándose sin fin bajo un cielo pálido y a menudo inclemente. Este era el reino de la última edad de hielo, un periodo implacable que duró decenas de miles de años, transformando continentes, reconfigurando ecosistemas y poniendo a prueba la resiliencia de toda vida, incluida la de los primeros humanos. Estamos hablando de un tiempo geológico reciente, sí, pero para la escala de la existencia humana fue una eternidad. Un lapso de tiempo donde generaciones nacieron, vivieron y murieron bajo la constante amenaza del frío extremo, la escasez y depredadores colosales. No había ciudades, ni agricultura a gran escala, ni tecnología que hoy consideramos básica. Solo pequeños grupos de seres humanos, dispersos y vulnerables, aferrándose precariamente a la existencia en los márgenes de un mundo dominado por fuerzas mucho más grandes y antiguas. Este vasto y desolado escenario estaba lejos de ser inerte. Era un ecosistema brutalmente eficiente, adaptado a condiciones que hoy nos parecerían de otro planeta. Inmensos glaciares, kilómetros de espesor en algunos puntos, avanzaban y retrocedían lentamente, triturando roca y rediseñando el paisaje. El nivel del mar era significativamente más bajo, ya que vastas cantidades de agua estaban atrapadas en el hielo, revelando puentes terrestres que hoy están sumergidos, como el de Beringia, que conectaba Asia con América del Norte. El clima no era uniformemente frío. Había fluctuaciones, periodos de calentamiento y enfriamiento, pero la norma general era un frío penetrante y persistente. El verano, si es que podía llamarse así en muchas regiones, era corto, fresco y a menudo lluvioso, ofreciendo solo un breve respiro antes de que el invierno regresara con toda su furia. La vegetación era escasa en las zonas más cercanas a los glaciares, tundras áridas y azotadas por el viento, con musgos, líquenes y arbustos enanos luchando por sobrevivir. Más al sur, o en las vastas estepas que cubrían gran parte de Eurasia, la vida vegetal era más abundante, pero aún así dominada por pastos duros adaptados al frío y la aridez, incapaces de sustentar una población humana sedentaria. En este mundo dominado por el blanco y el gris, la vida animal se adaptó de maneras extraordinarias. La megafauna, los gigantes de la edad de hielo, deambulaba por estas tierras. Mamuts lanudos, colosales fortalezas vivientes cubiertas de espeso pelo y grasa aislante, pastando en las tundras. Rinocerontes lanudos, corpulentos y resistentes, compartiendo su hábitat. Bisontes esteparios, con cuernos imponentes, formando vastas manadas que migraban con las estaciones. Caballos salvajes, alces gigantes, renos en cantidades inimaginables. Estos herbívoros eran la despensa andante de la edad de hielo, una fuente vital de alimento, pieles, huesos y tendones para cualquier criatura capaz de derribarlos. Pero donde hay presas, hay depredadores. Y los depredadores de la edad de hielo eran tan formidables como sus presas, leones de las cavernas, mucho más grandes que los africanos de hoy. Hienas de las cavernas, carroñeros y cazadores eficientes con mandíbulas capaces de triturar huesos, lobos gigantes y lobos grises acechando en manadas, y el más temido de todos, el oso de las cavernas, una bestia enorme y poderosa, capaz de defender sus guaridas contra cualquier intruso. La vida en la edad de hielo era una cadena alimentaria implacable, donde cada día era una lucha por cazar, carroñar o evitar ser cazado. En medio de esta grandiosa y aterradora representación de la naturaleza se encontraban los seres humanos. No eran una especie dominante, ni por asomo, eran una especie nueva, apenas explorando su potencial. Los llamamos hombres de las cavernas, una etiqueta simplista que evoca imágenes primitivas, pero que en realidad engloba a nuestros ancestros directos, Homo sapiens, así como a otros homininos contemporáneos como los neandertales, especialmente en Eurasia. Nuestros antepasados, los Homo sapiens de la edad de hielo tardía, a menudo referidos como Cro-Magnon en Europa, no eran los brutos encorvados de la caricatura popular. Eran anatómicamente idénticos a nosotros, con el mismo cerebro complejo y la misma capacidad innata de innovación, comunicación y organización social. Pero su mundo y sus desafíos eran inmensamente diferentes. Vivían en pequeños grupos, bandas de quizás 20 a 50 individuos, unidos por lazos de parentesco. Estas bandas eran nómadas, moviéndose constantemente a través del paisaje helado, siguiendo las manadas de animales
buscando refugio y recursos. No tenían asentamientos permanentes en el sentido moderno. Sus hogares temporales podían ser abrigos rocosos, entradas de cuevas, de ahí el apodo, o estructuras rudimentarias construidas con huesos de mamut, pieles y ramas en las llanuras abiertas. La vida diaria de estos pioneros humanos era una prueba constante de ingenio y resistencia. El frío no era solo una incomodidad, era una amenaza mortal y omnipresente. Las temperaturas podían descender muchas decenas de grados bajo cero durante los largos inviernos, haciendo que la exposición, incluso por un corto tiempo sin protección adecuada, fuera fatal. La ropa era absolutamente crucial, hecha de pieles de animales, cuidadosamente raspadas, curtidas, probablemente con técnicas rudimentarias, y cosidas con agujas de hueso e hilo de tendón, tenía que proporcionar un aislamiento excepcional contra el viento y la humedad. Imaginen el trabajo meticuloso que implicaba matar un gran animal, desollarlo, procesar su piel y luego cortarla y coserla en prendas que debían ajustarse bien para atrapar el calor corporal. Capas y más capas eran esenciales. Y no solo la ropa, sino también calzado y guantes o mitones para proteger las extremidades del congelamiento. La obtención de alimento era otra batalla diaria, quizás la más fundamental. En un mundo donde la vegetación comestible era escasa durante gran parte del año, la supervivencia dependía casi por completo de la caza. Pero no hablamos de cazar pequeños animales. Para sustentar a un grupo, necesitaban derribar presas grandes, megafauna que pesaba cientos o miles de kilos. Un mamut podía alimentar a una banda durante semanas, pero ¿cómo se caza una bestia así con lanzas de madera con puntas de piedra? Aquí es donde el ingenio humano comenzaba a brillar. No podían depender solo de la fuerza bruta contra animales tan poderosos. Dependían de la inteligencia, la cooperación y el conocimiento profundo del entorno y el comportamiento animal. La caza de la megafauna requería planificación, sigilo, paciencia y un esfuerzo coordinado de todo el grupo, incluyendo mujeres y niños en funciones de apoyo. Podían tender emboscadas, acorralar animales hacia trampas naturales como barrancos o pantanos cubiertos por la nieve, o debilitarlos arrojando múltiples lanzas desde una distancia segura. Pero incluso con estrategias inteligentes, la caza era increíblemente peligrosa. Un solo pisotón, un golpe de cuerno, una carga furiosa podían significar la muerte instantánea para un cazador. Y el fracaso en la caza no significaba simplemente pasar hambre un día, significaba la inanición para todo el grupo durante días o semanas, especialmente en invierno cuando las reservas de grasa corporal se agotaban rápidamente. El margen de error era casi nulo. Cada expedición de caza era una apuesta de alto riesgo contra la naturaleza. La dieta no se basaba solo en carne. Aprovechaban todo del animal: la grasa para energía y calor, la médula ósea rica en nutrientes, los órganos. También consumían raíces, bayas y frutos secos cuando estaban disponibles, aunque la disponibilidad era muy estacional y regional. Los peces de los ríos y lagos y las aves migratorias también proporcionaban alimento suplementario, pero la carne de grandes mamíferos era el pilar de su subsistencia, el combustible que les permitía generar el calor necesario para sobrevivir al frío extremo, el fuego. El fuego. Si la caza proporcionaba el sustento físico, el dominio del fuego proporcionaba la columna vertebral de su existencia en la edad de hielo. Encender y mantener un fuego en un ambiente húmedo y ventoso era un desafío constante, pero sus beneficios eran inconmensurables. El fuego proporcionaba calor vital, la única defensa real contra las temperaturas bajo cero que amenazaban con congelar la vida misma. Alrededor de la hoguera, las temperaturas podían subir decenas de grados por encima de la helada exterior, creando un oasis de calor en medio del desierto gélido. Pero el fuego era mucho más que calor, era luz en las largas y oscuras noches polares, ahuyentando la oscuridad y los peligros que acechaban en ella. Era protección contra los grandes depredadores, que generalmente temían las llamas y el humo. Era una herramienta para cocinar alimentos, haciendo la carne más digestible y eliminando parásitos. Era esencial para fabricar herramientas, endureciendo puntas de lanza de madera o permitiendo trabajar ciertos materiales, y quizás igual de importante, era el centro social de la banda.
Alrededor del fuego se reunían para compartir comida, contar historias, enseñar a los jóvenes, fabricar herramientas y fortalecer los lazos que mantenían unido al grupo. El fuego no era solo una fuente de calor, era el corazón palpitante de su comunidad, un símbolo de su tenacidad contra las fuerzas de la naturaleza. La tecnología de la Edad de Hielo, aunque simple para nuestros estándares, era sofisticada para su tiempo y notablemente efectiva dadas las limitaciones de materiales. Fabricaban herramientas de piedra, principalmente sílex y obsidiana, mediante técnicas de talla que requerían gran habilidad y conocimiento. Cuchillos, raspadores para limpiar pieles, puntas de lanza y flecha. Con la invención del arco y la flecha en algún momento de este periodo, un cambio de juego tecnológico. También utilizaban hueso, asta y marfil para crear herramientas más finas y especializadas, agujas para coser, arpones para pescar, punzones, espátulas. Cada herramienta estaba cuidadosamente diseñada para una función específica, producto de generaciones de experimentación y mejora. La necesidad de sobrevivir en un entorno tan hostil impulsó una creatividad y adaptabilidad asombrosas. No podían darse el lujo de la ineficiencia. Cada decisión, cada herramienta, cada estrategia de caza debía ser lo más efectiva posible, porque el error podía significar la muerte. Aprendieron a leer el paisaje de maneras que hoy nos resultan inimaginables, rastrear animales a través de la nieve y el hielo, predecir el clima basándose en sutiles signos, encontrar las mejores fuentes de agua y material para el fuego, identificar las plantas comestibles entre la vegetación escasa. Pero más allá de la tecnología y las habilidades prácticas, el factor más crucial para la supervivencia de estos primeros humanos fue su organización social y su capacidad de comunicación. Vivir en grupos pequeños y cohesivos les permitía compartir recursos, defenderse mejor de los depredadores, cazar colaborativamente animales grandes y transmitir conocimientos vitales de una generación a otra. La cohesión social era una armadura contra la soledad y la desesperanza que un mundo tan inhóspito podría infundir. La comunicación, no solo a través del lenguaje hablado, que para entonces ya era plenamente desarrollado, sino también a través de la cultura simbólica, jugaba un papel fundamental. Las cuevas de Europa están llenas de ejemplos asombrosos del arte de la Edad de Hielo, pinturas vibrantes de animales, símbolos abstractos, figuras humanas. Esto no era simple decoración, era una forma de registrar el mundo que les rodeaba, de transmitir conocimientos sobre los animales que cazaban, quizás rituales de caza, mitos y creencias. Era una manifestación de una mente compleja, capaz de pensamiento abstracto, simbolismo y la necesidad inherente de dar sentido a su existencia. Este arte es una ventana directa a las mentes de nuestros ancestros, demostrando que eran tan plenamente humanos como nosotros, a pesar de las vastas diferencias en su estilo de vida. Sin embargo, a pesar de todo su ingenio y adaptabilidad, la existencia de estos grupos humanos en la Edad de Hielo era increíblemente precaria. La demografía era brutal, las tasas de mortalidad infantil eran probablemente altísimas, la vida adulta era corta y llena de peligros, accidentes durante la caza, enfermedades, heridas infectadas, la amenaza constante de morir de frío o hambre. Un invierno particularmente duro, una epidemia, una sequía que afectara a las manadas o la simple mala suerte repetida en la caza podían aniquilar a una banda entera. No había excedentes significativos que pudieran asegurar la supervivencia en tiempos difíciles. Cada día era un acto de equilibrio al filo de la navaja. El mundo de la Edad de Hielo no era estático. El clima fluctuaba. Las manadas migraban a largas distancias en busca de pastos, y los propios grupos humanos se encontraban con otros grupos, a veces congéneres, a veces otros homininos como los neandertales, con quienes interactuaban de diversas maneras: competencia, intercambio e incluso, como ha revelado la ciencia moderna, mestizaje. Las relaciones entre estos grupos eran un factor adicional de complejidad y potencial conflicto o cooperación en un mundo ya lleno de desafíos. El problema central de este documental, la pregunta que nos impulsa a explorar este periodo, es esta: ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo fue posible que una especie, Homo sapiens, relativamente nueva en este vasto continente de Eurasia, habiendo migrado desde África, con cuerpos que no estaban intrínsecamente mejor adaptados al frío que muchas otras criaturas, lograra no solo sobrevivir, sino también prosperar y expandirse en un mundo tan implacable como la última Edad de Hielo?
¿Qué combinación única de factores les permitió superar los desafíos del frío extremo, la escasez de recursos, los peligros constantes y las fluctuaciones ambientales a largo plazo que llevaron a la extinción a otras especies de megafauna y finalmente a otros homininos? Esta no es una historia de suerte, es una historia de resiliencia, de innovación, de aprendizaje y adaptación. Es la historia de cómo la chispa de la inteligencia y la capacidad de organización social se convirtieron en las herramientas más poderosas de la supervivencia humana. Es la historia de cómo la adversidad extrema forjó a nuestros ancestros, empujándolos a desarrollar las capacidades que finalmente les permitirían colonizar todo el planeta. El acto BIM de esta saga nos presenta el escenario, un mundo de hielo y gigantes, de belleza desolada y peligro constante. Nos presenta a los protagonistas, pequeños grupos de humanos, frágiles en apariencia, pero dotados de una mente poderosa. Y nos presenta el problema, una batalla por la existencia contra las fuerzas primordiales de la naturaleza. La supervivencia no estaba garantizada. De hecho, mirando las probabilidades parecía casi imposible. Sin embargo, sobrevivieron. Y en los actos que siguen, exploraremos el cómo. Exploraremos las estrategias, las innovaciones y las adaptaciones que permitieron a estos hombres de las cavernas no solo capear la tormenta de la edad de hielo, sino emerger de ella listos para heredar la Tierra. La pregunta resuena a través de los milenios. ¿Qué lecciones nos puede enseñar su increíble odisea sobre la verdadera naturaleza de la resiliencia humana? El viaje apenas comienza. El acto primero nos dejó al borde del abismo de la última edad de hielo, con nuestros ancestros, Homo sapiens, como diminutos puntos en un vasto tapiz de hielo, viento y gigantes. Planteamos la pregunta existencial: ¿cómo, en medio de un frío mortal, escasez implacable y peligros colosales, lograron no solo persistir, sino sentar las bases para dominar el planeta? Ahora nos adentramos en el cómo, en la mecánica diaria de su supervivencia, en las innovaciones que los definieron y en la increíble tenacidad que les permitió desafiar las probabilidades. Este es el corazón de su odisea, la prueba de fuego que forjó a nuestra especie. La vida en la edad de hielo no era una existencia contemplativa, era una perpetua negociación con la muerte. Cada amanecer traía consigo la urgencia de encontrar comida, de asegurar refugio, de protegerse del frío mordaz. Las estrategias de supervivencia no eran meras tácticas, eran una filosofía de vida grabada en el código genético de cada individuo y, más importante aún, en el tejido de su comunidad. La caza, como ya mencionamos, era el pilar de su dieta. Pero hablar de caza en la edad de hielo es simplificar enormemente una empresa de riesgo monumental que requería un conocimiento enciclopédico del comportamiento animal, del terreno y de una coordinación grupal impecable. No se trataba de seguir a un animal y lanzarle una lanza. Se trataba de comprender los patrones migratorios de manadas que podían recorrer cientos de kilómetros al año, de saber dónde y cuándo interceptarlas, de identificar a los individuos vulnerables, los jóvenes, los viejos, los enfermos, y de planificar emboscadas con una precisión casi militar. Imaginemos una partida de caza de mamuts lanudos. No era una tarea para unos pocos valientes, era una operación que involucraba a una parte significativa de la banda, quizás a todos los adultos aptos. Primero, el rastreo. Horas, a veces días, siguiendo huellas en la nieve o el barro congelado, leyendo señales sutiles que para nosotros serían invisibles. Una rama rota de cierta manera, un excremento de una edad específica, la dirección del viento y cómo afecta el rastro oloroso de la manada. Requiere una paciencia infinita y un conocimiento del medio ambiente que solo se adquiere a través de una observación constante durante toda una vida. Una vez localizada la manada, el desafío era aislar a una presa o conducirlas a una trampa natural. Los barrancos, los pantanos cubiertos de hielo fino, los acantilados o los recodos de los ríos eran sitios ideales para las emboscadas. Los cazadores, armados con lanzas de madera con puntas de piedra afilada o hueso endurecido al fuego, se posicionaban estratégicamente. Otros miembros del grupo, quizás mujeres y jóvenes, podían actuar como ojeadores, haciendo ruido para dirigir a los animales hacia la zona de la trampa, mientras mantenían una distancia segura. El momento del ataque era crítico. La adrenalina se disparaba mientras los cazadores se acercaban lo suficiente para arrojar sus lanzas. No esperaban matar a una bestia tan colosal con un solo golpe. La táctica era infligir
infligir múltiples heridas, debilitar al animal, hacer que sangrara y se cansara. Pero incluso un mamut herido era una fuerza de la naturaleza aterradora, capaz de aplastar a un humano con facilidad. El riesgo era inmenso. Si el animal se revolvía, si la emboscada fallaba, los cazadores debían retirarse rápidamente para evitar ser arrollados. Aquí es donde entraba en juego una de las innovaciones tecnológicas clave de la Edad de Hielo, el propulsor de lanza o atlatl. Este dispositivo, esencialmente una palanca que se enganchaba al extremo de la lanza, permitía al cazador arrojar el proyectil con mucha más fuerza y a una distancia mayor que con solo la mano. Esto aumentaba drásticamente el alcance y la penetración del arma, permitiendo ataques más seguros y efectivos contra animales grandes. Era un multiplicador de fuerza, un ingenio simple pero revolucionario que equilibró un poco el campo de juego entre el cazador humano y su gigantesca presa. La invención del arco y la flecha, que se popularizó hacia el final de la Edad de Hielo en algunas regiones, fue otro salto tecnológico monumental. Las flechas podían ser lanzadas con mayor rapidez, precisión y desde distancias aún mayores que las lanzas con propulsor. Esto hizo que la caza, especialmente la de animales más rápidos como renos o caballos, fuera mucho más eficiente y menos peligrosa. Estas innovaciones no surgieron de la nada. Fueron el resultado de prueba y error durante generaciones, de la observación aguda y la capacidad de aplicar la inteligencia para superar las limitaciones físicas. Una vez derribado un gran animal, comenzaba la ardua labor de procesarlo. Esto no era una tarea rápida y limpia. Requería horas de trabajo manual con cuchillos de piedra, raspadores de hueso y hachas rudimentarias. Cada parte del animal era valiosa y se utilizaba: la carne, la grasa, la médula, los órganos para alimento, la piel para ropa, tiendas y cuerdas, los huesos, astas y marfil para herramientas, armas y arte, los tendones para hilo. Incluso el estiércol seco de los herbívoros podía usarse como combustible si la madera escaseaba. No había desperdicio. La eficiencia en el uso de recursos era una necesidad, no una elección. La gestión del fuego era otra habilidad maestra. No solo necesitaban encenderlo, sino mantenerlo vivo y transportarlo, algo crucial cuando se movían constantemente. Las técnicas para hacer fuego en condiciones húmedas y frías, fricción con madera seca y yesca o percusión con pirita y sílex, eran complejas y requerían mucha práctica. Una vez encendido, el fuego se convertía en el epicentro de su existencia. En el gélido paisaje exterior, la temperatura podía ser letal. Dentro de la cueva o la cabaña, junto a la hoguera, podía haber calidez. El fuego no solo les daba calor, les daba un centro, un lugar de reunión, un respiro físico y psicológico del implacable frío. La construcción de refugios iba más allá de simplemente ocupar cuevas. Si bien las cuevas ofrecían protección natural y eran a menudo sitios reutilizados a lo largo de miles de años, muchos grupos vivían en las vastas llanuras esteparias donde no había afloramientos rocosos. Aquí, el ingenio humano brillaba de nuevo. Construían estructuras semisubterráneas o cabañas circulares utilizando marcos de huesos grandes, como mandíbulas o defensas de mamut, cubiertos con pieles de animales y aislados con tierra, turba o nieve. Estas casas de huesos eran increíblemente efectivas para atrapar el calor y protegerse del viento. Eran hogares temporales, sí, pero demostraban una profunda comprensión de la ingeniería básica y la física térmica. La movilidad era clave. Los grupos humanos no se quedaban en un solo lugar por mucho tiempo. Seguían a las manadas migratorias, se trasladaban a diferentes lugares según la estación para explotar recursos específicos como la pesca estacional en ríos o la recolección de bayas en verano, o se movían cuando los recursos de una zona se agotaban. Este nomadismo estratégico requería una planificación logística, saber cuándo y hacia dónde moverse, cómo transportar sus posesiones, pocas y ligeras, y cómo navegar por un paisaje inmenso y a menudo monóvil. Este conocimiento geográfico se transmitía de generación en generación, formando parte del acervo cultural esencial para la supervivencia. La organización social era el andamiaje sobre el que se construían todas estas estrategias. Un solo individuo no podía sobrevivir. Un grupo cohesionado tenía una oportunidad. La banda era la unidad fundamental.
individual, un equipo de supervivencia donde cada miembro tenía un papel. Los hombres adultos a menudo formaban los principales grupos de caza mayor. Las mujeres, además de cuidar a los niños, una tarea de altísimo riesgo y exigencia en este entorno, probablemente jugaban roles cruciales en el procesamiento de alimentos, el curtido de pieles, la confección de ropa, una habilidad manual extremadamente valiosa y compleja, la recolección de plantas y, en muchos casos, la caza de animales pequeños o la pesca. Los ancianos eran los custodios del conocimiento, las historias sobre los mejores lugares de caza, las técnicas de fabricación de herramientas, los conocimientos sobre las plantas, las tradiciones y los mitos. Los niños aprendían constantemente, observando y practicando las habilidades que necesitarían para sobrevivir. Esta división del trabajo y la interdependencia crearon lazos sociales poderosos. Compartir la comida, especialmente después de una caza exitosa, no era solo un acto de generosidad, era un acto de seguro social. Si un cazador fallaba o se lesionaba, el grupo se aseguraba de que él y su familia no murieran de hambre. La cooperación en la caza de grandes animales cimentaba la confianza mutua. El cuidado de los enfermos o heridos, aunque difícil en este entorno, era vital para la supervivencia del grupo, pues cada miembro era valioso. La comunicación, tanto el lenguaje hablado como la expresión simbólica, tejía el grupo. El lenguaje permitía una planificación compleja para la caza, la transmisión detallada de conocimiento y la resolución de conflictos. El arte rupestre, las pequeñas estatuillas de hueso o marfil, los objetos decorados, todo esto no solo era arte por el arte, era una forma de comunicación visual y táctil que reforzaba la identidad del grupo, transmitía valores, representaba creencias sobre el mundo natural y espiritual, y quizás servía como ayuda para la enseñanza. Pintar un bisonte en la pared de una cueva no era solo una imagen, podía ser un mapa del conocimiento sobre ese animal, un registro de una caza, un símbolo de poder o un elemento de un ritual para asegurar futuras cacerías exitosas. Estas expresiones culturales son el eco de mentes complejas, que buscaban significado y conexión en un mundo implacable. Demuestran que estos no eran meros autómatas biológicos luchando por sobrevivir. Eran seres humanos con una rica vida interior. Pero la vida no era solo caza, refugio y fuego. Los obstáculos eran constantes y variados. Las enfermedades, por ejemplo, un corte infectado, una gripe severa, una lesión en una articulación por el frío constante o el esfuerzo físico podían ser sentencias de muerte. La falta de higiene, el contacto cercano en los refugios, el consumo de carne cruda o mal cocinada aumentaban el riesgo. Sin medicina moderna, dependían de conocimientos rudimentarios sobre hierbas o tratamientos basados en la experiencia. La mortalidad infantil era desgarradora. Las mujeres enfrentaban los peligros del parto en condiciones extremas. Una vida promedio probablemente no superaba los 30 o 35 años y la edad adulta era un corto y peligroso periodo de productividad. Los accidentes eran frecuentes en un estilo de vida tan físico. Caer mientras se escala un risco, ser herido por una herramienta afilada o el riesgo inherente de la caza de animales grandes. Un hueso roto, una herida profunda podían ser catastróficos para la capacidad de un individuo de contribuir al grupo. Y en un grupo pequeño al límite de la supervivencia, la pérdida de un cazador o de una mujer fértil era un golpe devastador. Además de los desafíos ambientales y físicos, estaba la interacción con otros grupos. La edad de hielo en Eurasia fue compartida por Homo sapiens y neandertales durante decenas de miles de años. Estas dos especies inteligentes, ambas adaptadas a las condiciones de frío, los neandertales, de hecho, habían evolucionado en Europa durante cientos de miles de años en condiciones de frío, compartían el mismo paisaje, cazaban la misma megafauna y usaban tecnologías similares, aunque con algunas diferencias. Los neandertales, por ejemplo, no parecen haber desarrollado el propulsor de lanza o el arco y la flecha en la misma medida, ni su arte simbólico es tan abundante o variado como el de los Homo sapiens. Las interacciones entre Homo sapiens y neandertales probablemente variaron. Pudo haber competencia por los recursos, confrontaciones por los territorios de caza o los mejores refugios, pero también hay evidencia de intercambio cultural, incluso de interbreeding, como demuestran los estudios genéticos que muestran que los humanos modernos no africanos tienen un pequeño porcentaje de ADN neandertal. No era una simple historia de reemplazo, sino una interacción compleja que duró mucho tiempo. ¿Por qué entonces Homo sapiens sobrevivió a las fluctuaciones climáticas finales de la edad de hielo y a la eventual extinción de los neandertales
neandertales hace unos 40.000 años en Europa, coincidiendo con la expansión de Homo sapiens? Esta es una pregunta compleja, sin una respuesta única y definitiva, pero los elementos que hemos estado explorando ofrecen pistas vitales. Nuestra capacidad de innovación parece haber sido más dinámica. El desarrollo y la rápida adopción de tecnologías como el propulsor y el arco y la flecha mejoraron drásticamente la eficiencia de la caza y redujeron el riesgo. Nuestra organización social pudo haber sido más flexible o compleja, permitiendo redes de intercambio más amplias, lo que facilitaba la supervivencia en tiempos de escasez local. La capacidad de comunicación simbólica, manifestada en el arte y quizás en sistemas de intercambio de información más elaborados, pudo haber sido un factor clave en la transmisión de conocimiento y la adaptación a nuevas condiciones. Mientras que los neandertales parecen haber mantenido sus estrategias de supervivencia relativamente constantes durante cientos de miles de años, Homo sapiens demostró una capacidad asombrosa para adaptarse rápidamente, aprender y modificar su comportamiento y tecnología en respuesta a los desafíos cambiantes. La confrontación principal de este acto no es un único evento o batalla, es la constante lucha contra el propio entorno de la edad de hielo. Es cada invierno superado, cada caza exitosa que evita el hambre, cada herida que sana, cada nueva generación que aprende las habilidades necesarias. Es la persistente presión evolutiva que obligó a nuestros ancestros a ser más inteligentes, más cooperativos, más ingeniosos, más adaptables. Imaginemos el pico del invierno. La nieve cubre todo, el viento aúlla sin cesar, la temperatura exterior es tan baja que el aire quema los pulmones. Dentro del refugio el fuego arde bajo, consumiendo las preciosas reservas de madera o huesos. Afuera no hay rastro de grandes manadas, se han desplazado a zonas menos duras o la nieve es demasiado profunda para rastrearlas. La comida escasea, el grupo se acurruca para conservar el calor, sus estómagos vacíos. La desesperación podría cundir fácilmente, pero en ese momento, la resiliencia forjada por generaciones entra en juego. Se cuenta una historia, se revisan y reparan las herramientas. Se enseña a un joven cómo afilar una punta de lanza. Se planifica una salida arriesgada en busca de cualquier fuente de alimento, quizás intentar pescar bajo el hielo, o buscar madrigueras de animales pequeños, o seguir el rastro de un depredador con la esperanza de carroñar. Esta es la verdadera confrontación, la batalla diaria y estacional contra un mundo que parece decidido a erradicarlos. Y la victoria no se logra con fuerza bruta, sino con una combinación de inteligencia, cooperación y una voluntad de hierro para no rendirse. Los desafíos iban más allá del frío y el hambre. El paisaje mismo era un laberinto peligroso, cruce de ríos helados, avalanchas en las montañas, grietas ocultas bajo la nieve, encuentros inesperados con osos de las cavernas despertando de su hibernación. Cada viaje, cada exploración en busca de recursos conllevaba riesgos significativos. El conocimiento detallado del terreno era literalmente una cuestión de vida o muerte. Los mapas existían, no en papel, sino en las mentes de los ancianos, transmitidos a través de historias y recorridos. La capacidad de adaptarse a microclimas y diferentes nichos ecológicos dentro de la vasta extensión de la edad de hielo también fue crucial. Los grupos que vivían cerca de las costas glaciares o periglaciares desarrollaron habilidades para explotar los recursos marinos, cazar focas o morsas, pescar peces costeros, recolectar mariscos cuando el hielo lo permitía. Aquellos en el interior de las estepas se especializaron en la caza de grandes manadas. Los que vivían cerca de bosques residuales en las zonas más templadas del sur podían complementar su dieta con recursos forestales. Esta versatilidad, esta capacidad de aprender y dominar diferentes entornos fue una ventaja significativa. El desarrollo cognitivo y la complejidad cerebral que definen a Homo sapiens fueron las herramientas fundamentales en esta lucha. No teníamos el pelaje del mamut, ni las garras del león de las cavernas, ni la fuerza del oso, pero teníamos la capacidad de pensar de forma abstracta, de resolver problemas complejos, de imaginar escenarios futuros y planificar en consecuencia, de comunicarnos de forma rica y matizada, de aprender de la experiencia y transmitir ese aprendizaje de manera eficiente. Esta capacidad cognitiva, combinada con una organización social robusta, nos convirtió en el depredador más adaptable y formidable de la edad de hielo, a pesar de nuestra aparente fragilidad individual. La vida en la edad de hielo no era una utopía, ni mucho menos. Era dura, brutal, llena de pérdidas y dificultades, pero también era una existencia plena, rica en significado
mundo, como demuestra su arte, conectada profundamente con la naturaleza y forjada en el crisol de la necesidad mutua. Sus vidas giran en torno a ritmos primordiales, las estaciones, las migraciones animales, el ciclo del día y la noche. Dependían completamente de la naturaleza y aprendieron a leer sus señales con una maestría que hemos perdido. Este acto segundo nos ha llevado a través de las estrategias, las herramientas y la estructura social que permitieron a nuestros ancestros capear la tormenta de la edad de hielo. Hemos visto cómo la inteligencia y la cooperación, más que la fuerza bruta, fueron sus mayores armas. Hemos presenciado la constante confrontación contra un entorno implacable, una batalla diaria por la supervivencia librada con ingenio y resiliencia. Hemos tocado la complejidad de su existencia, sus miedos, sus esperanzas, plasmados en el arte que dejaron atrás. El viaje a través del hielo no ha terminado, los desafíos persisten, pero el Homo sapiens ha demostrado ser un adversario formidable para las fuerzas primordiales. Han desarrollado las habilidades y la cultura necesarias para vivir en este mundo extremo, pero el mundo mismo está a punto de cambiar de nuevo. Los glaciares no permanecerán para siempre. El clima fluctuará una vez más, y las estrategias que funcionaron durante miles de años se pondrán a prueba de nuevas maneras. Estaban preparados para lo que vendría después. El acto 13 nos revelará las consecuencias de su lucha milenaria, la resolución de esta era gélida y el legado duradero que nos dejaron, el testimonio de que la resiliencia humana, alimentada por la inteligencia y la conexión social, puede superar incluso las adversidades más extremas. La historia de la supervivencia no termina aquí, se transforma. El acto segundo nos sumergió en la cruda realidad de la supervivencia durante el pico de la última edad de hielo. Vimos a nuestros ancestros, los Homo sapiens, utilizando su inteligencia, ingenio tecnológico y organización social para desafiar un mundo empeñado en congelarlos y matarlos de hambre. Aprendieron a cazar gigantes, a dominar el fuego, a construir refugios resistentes y a tejer el conocimiento a través del arte y la palabra. Superaron inviernos brutales y escaseces aterradoras, demostrando una resiliencia que forjó la esencia misma de nuestra especie. Pero el mundo de hielo y estepa, aunque formidable, no era inmutable. El ciclo de la Tierra, implacable en su lentitud geológica, preparaba otro cambio fundamental. El confrontamiento principal de la edad de hielo no sería ganado por la fuerza, sino capeado a través de la adaptación a la resolución final de esa era glacial, el calentamiento. A medida que el tiempo pasaba, marcando el lento pero inexorable paso de los milenios, sutiles cambios comenzaron a alterar el vasto lienzo blanco. Las temperaturas promedio, aunque todavía frías, empezaron a fluctuar de manera más pronunciada, con veranos ligeramente más largos y cálidos en algunas regiones. El aire llevaba una humedad diferente. La nieve invernal a veces se sentía menos eterna. Eran señales apenas perceptibles para una sola generación, pero acumuladas a lo largo de cientos de años, anunciaban el crepúsculo de la era glacial. La transición del Pleistoceno tardío al Holoceno, el periodo geológico en el que vivimos hoy, fue un evento monumental para la vida en la Tierra y para los humanos que la habitaban. Presentó un nuevo y radical conjunto de desafíos y oportunidades. Los grandes glaciares, esas masas de hielo vivas que habían esculpido continentes, comenzaron a retroceder. Al principio, milímetro a milímetro, luego metro a metro, y finalmente a un ritmo que transformó paisajes enteros en el lapso de pocas generaciones. La enorme cantidad de agua encerrada en el hielo se liberó, haciendo que el nivel del mar comenzara a subir gradualmente. Las vastas estepas de hierba dura y la tundra fría que habían dominado el paisaje de Eurasia y América del Norte dieron paso a nuevos ecosistemas. Donde antes había hielo o llanuras barridas por el viento, ahora aparecían lagos de deshielo, ríos crecidos y, lo más significativo, bosques. El avance de los bosques transformó drásticamente el entorno. Árboles caducifolios y coníferos comenzaron a colonizar las llanuras previamente abiertas, cambiando la flora y la fauna disponibles. Este cambio ecológico tuvo consecuencias masivas para la megafauna que había definido la edad de hielo. Las especies adaptadas a los ambientes fríos y abiertos, como los mamuts lanudos, los rinocerontes lanudos, los bisontes esteparios de cuernos largos y los alces gigantes, comenzaron a declinar.
su hábitat se fragmentaba y reducía. Los bosques densos no proporcionaban el mismo tipo de pasto abundante y abierto que necesitaban. El cambio climático en sí mismo pudo haber estresado a estas poblaciones, afectando su reproducción, su capacidad de encontrar alimento y su vulnerabilidad a las enfermedades. Y luego estaba el factor humano. Nuestros ancestros, habiendo perfeccionado sus habilidades de caza a lo largo de miles de años, se habían convertido en depredadores ápice altamente eficientes. Si bien la idea de que los humanos cazaron hasta la extinción a toda la megafauna es un debate complejo entre los científicos, la mayoría cree que fue una combinación de cambio climático y presión de caza, es innegable que la presencia de cazadores humanos expertos añadió una presión significativa sobre las poblaciones de grandes animales ya estresadas por el cambio ambiental. Para una especie de reproducción lenta como el mamut, incluso una tasa de caza moderada podía ser insostenible cuando su hábitat se reducía. La consecuencia más directa y dramática de estos cambios ambientales y la posible influencia humana fue la desaparición de muchos de los gigantes de la edad de hielo. Imaginen el impacto en una banda humana cuya subsistencia dependía fundamentalmente de la caza de mamuts. De repente, los animales colosales que les proporcionaban comida, pieles y materiales para construir se volvían escasos. Sus rutas migratorias cambiaban o desaparecían por completo. Las estrategias de caza que habían funcionado durante miles de años ya no eran efectivas o sostenibles. Esto no fue un evento repentino, sino una transición que ocurrió durante miles de años, pero para las generaciones que lo vivieron, significó una reestructuración fundamental de su forma de vida. Esta resolución de la edad de hielo, el paso de un mundo glacial a un mundo más templado, fue en sí misma una nueva crisis de supervivencia. La resiliencia mostrada por Homo sapiens durante el frío extremo ahora se ponía a prueba de una manera diferente. Podían adaptarse a un mundo cambiante, podían pivotar sus estrategias de supervivencia cuando el tablero de juego ecológico se volteaba. La respuesta, inscrita en el registro arqueológico, es un resonante sí. La genialidad adaptativa de Homo sapiens, que les permitió prosperar en la edad de hielo, demostró ser aún más crucial en la transición postglacial. No se aferraron a un estilo de vida obsoleto. En cambio, mostraron una notable flexibilidad e innovación. Con la desaparición de la megafauna glacial, los humanos cambiaron su enfoque de caza. Las nuevas especies que prosperaban en los bosques en expansión y en los paisajes más variados se convirtieron en el nuevo objetivo. Ciervos, como el reno en el norte, o especies como el uro y el ciervo rojo en el sur, jabalíes, alces, las especies modernas y una mayor variedad de animales pequeños. Estos animales eran más rápidos, a menudo vivían en grupos más pequeños y requerían diferentes técnicas de caza. Aquí es donde el arco y la flecha, una tecnología que se había desarrollado y perfeccionado durante la edad de hielo tardía, se convirtió en una herramienta indispensable. Permitió a los cazadores derribar presas ágiles desde la distancia con mayor facilidad y precisión. El desarrollo de herramientas de piedra más pequeñas y afiladas, microlitos, que podían ser montadas en puntas de flecha o lanzas ligeras, reflejaba esta adaptación a la caza de animales más rápidos y de tamaño mediano. Pero la adaptación no se limitó a la caza terrestre. El calentamiento trajo consigo la proliferación de ríos y lagos, y el aumento del nivel del mar abrió nuevas zonas costeras y estuarios ricos en vida acuática. Los humanos de este periodo postglacial, conocido en arqueología como el Mesolítico en Europa y Asia o el Arcaico en América, desarrollaron una sofisticada tecnología pesquera. Se han encontrado anzuelos y arpones especializados hechos de hueso o asta, redes de pesca hechas con fibras vegetales y lastradas con piedras, y evidencia de la construcción de trampas para peces en ríos y zonas costeras. El pescado, rico en proteínas y grasas, especialmente omega 3, se convirtió en una parte cada vez más importante de la dieta, proporcionando una fuente de alimento más predecible y abundante en muchas áreas que la caza mayor. La recolección de plantas también adquirió una mayor importancia. A medida que los bosques y los nuevos ecosistemas maduraban, la variedad de bayas, frutos secos, raíces comestibles y otras plantas útiles aumentaba. Los humanos desarrollaron un conocimiento más profundo de estos recursos vegetales y las herramientas para procesarlos, como molinos de mano rudimentarios para triturar semillas o frutos secos. La diversificación de la dieta fue una estrategia clave para mitigar el riesgo asociado a depender de una sola fuente de alimento, especialmente ahora que la megafauna había desaparecido. Estos cambios en la subsistencia
tuvieron un impacto en el estilo de vida y los patrones de asentamiento. Si bien muchos grupos seguían siendo nómadas, la disponibilidad de recursos más localizados y estacionales, como las corridas de salmón en los ríos o la cosecha de frutos secos en bosques específicos, pudo haber permitido a algunos grupos permanecer en un área por periodos más largos, quizás regresando a los mismos campamentos estacionales año tras año. Se han encontrado campamentos mesolíticos que son más extensos y complejos que los típicos campamentos paleolíticos, con evidencia de estructuras más elaboradas y una mayor acumulación de desechos, lo que sugiere ocupaciones más prolongadas. Esta creciente sedentarización o semisedentarización, aunque todavía lejos de la agricultura plenamente desarrollada que vendría después, tuvo implicaciones sociales. Pudo haber permitido el crecimiento de grupos ligeramente más grandes en algunas áreas y el desarrollo de estructuras sociales más complejas. También pudo haber fomentado un sentido más fuerte de territorialidad y quizás un aumento en los conflictos intergrupales por el control de los recursos localizados y predecibles. La tecnología continuó evolucionando. La talla de piedra alcanzó nuevas alturas de precisión con la producción en masa de microlitos, pequeñas hojas de sílex que podían ser utilizadas solas o insertadas en ranuras de hueso o madera para crear herramientas compuestas como cuchillos dentados, puntas de lanza con múltiples filos o herramientas para trabajar la madera. La carpintería y el trabajo de la madera, usando hachas y azuelas de piedra pulida, una innovación que se hizo más común en este periodo de bosques crecientes, se volvieron más importantes, permitiendo la construcción de canoas, refugios más complejos y una variedad de utensilios de madera. El legado de la edad de hielo no se limitaba a las herramientas y las técnicas de caza. La profunda capacidad de adaptación, la organización social, la transmisión de conocimiento y la chispa creativa forjadas en el frío perduraron y se transformaron en el nuevo mundo. El conocimiento enciclopédico del entorno, antes centrado en la tundra y la estepa, ahora se reorientó hacia los bosques, los ríos y las costas. La capacidad de leer el paisaje seguía siendo vital, aunque las señales a leer fueran diferentes. El crecimiento de ciertas plantas, los ciclos de reproducción de los peces, las huellas de animales en el barro del bosque, el arte y el simbolismo también continuaron evolucionando, mientras que el arte rupestre de las cuevas profundas disminuyó con el fin de la necesidad de refugios rocosos profundos. El arte portátil y las decoraciones en herramientas, armas y objetos personales se hicieron más comunes. En algunas regiones surgieron nuevas formas de arte rupestre al aire libre, con representaciones de escenas de caza, figuras humanas en movimiento y símbolos que reflejaban la vida en el nuevo entorno post-glacial. Este arte seguía siendo una ventana a sus mentes, un testimonio de su necesidad de representar su mundo, compartir historias y dar significado a su existencia. Los desafíos de la supervivencia no desaparecieron, solo cambiaron. Las enfermedades seguían siendo una amenaza. Las lesiones, aunque quizás menos por enfrentamientos directos con megafauna, aún ocurrían durante la caza o el procesamiento de recursos. La escasez podía seguir afectando a los grupos, aunque quizás con menos severidad que en el pico glacial gracias a la diversificación de la dieta. Las interacciones con otros grupos, tanto de cooperación como de conflicto, seguían siendo una realidad, pero Homo sapiens había demostrado su capacidad para enfrentar la adversidad, aprender y cambiar. El fin de la edad de hielo, lejos de ser un alivio simple, fue un periodo de profunda transformación que requirió otra ronda de adaptación radical. La extinción de gran parte de la megafauna no fue solo la pérdida de gigantes icónicos, fue la eliminación de una fuente primaria de subsistencia que había sostenido a los humanos durante decenas de miles de años. El hecho de que Homo sapiens no solo sobreviviera a esta transición masiva, sino que emergiera de ella con un conjunto de habilidades y estrategias aún más amplias y diversificadas, es un testimonio asombroso de su resiliencia y flexibilidad. Este periodo de transición, el Mesolítico arcaico, preparó el escenario para el siguiente gran salto en la historia humana, el desarrollo de la agricultura y la sedentarización permanente, que marcó el comienzo del Neolítico. Las habilidades desarrolladas durante el Paleolítico tardío y el Mesolítico, como el conocimiento detallado de las plantas y animales, las técnicas de recolección y procesamiento y la capacidad de construir estructuras más permanentes, sentaron las bases para la domesticación de plantas y animales. La resiliencia forjada en el hielo, la capacidad de innovar bajo presión y la organización social efectiva no desaparecieron, se transfirieron y aplicaron a los nuevos desafíos de la agricultura y la vida en comunidades
veces más grandes. El legado de los hombres de las cavernas de la Edad de Hielo, de nuestros ancestros que capearon esa tormenta gélida, es inmenso y perdurable. No solo nos dejaron su herencia genética, que lleva las marcas de esa larga lucha, nos dejaron el ejemplo de una especie que, frente a la adversidad extrema, no se rindió. Una especie que utilizó su intelecto no solo para sobrevivir, sino para entender su mundo y adaptarse a sus cambios. Nos mostraron el poder de la cooperación social, la importancia de la transmisión de conocimiento entre generaciones y el valor intrínseco de la innovación. Su historia nos recuerda que la fragilidad aparente del cuerpo humano es más que compensada por la fortaleza de la mente y el espíritu colectivo. En un mundo donde otras especies mejor equipadas físicamente para el frío desaparecieron, fue nuestra capacidad de pensar, de crear herramientas, de comunicarnos y de trabajar juntos lo que nos aseguró la supervivencia. La Edad de Hielo no solo fue una prueba, fue un crisol que forjó las características que nos permitirían eventualmente expandirnos por todo el globo y crear las complejidades de la civilización moderna. Cada vez que encendemos un fuego para calentarnos, cada vez que usamos una herramienta para modificar nuestro entorno, cada vez que compartimos conocimiento o trabajamos en grupo para lograr un objetivo común, estamos honrando, quizás sin saberlo, el legado de esos pioneros del hielo. Su lucha no fue en vano. Sus adaptaciones sentaron las bases para nuestro propio éxito. Nos legaron la capacidad de capear las tormentas, de enfrentar el cambio y de encontrar una manera de persistir, incluso cuando las probabilidades parecen insuperables. La última edad de hielo terminó, los glaciares retrocedieron, los gigantes desaparecieron, el mundo se calentó y se transformó, pero la especie que emergió de esa era gélida, Homo sapiens, lo hizo más fuerte, más sabio y más preparado para el futuro. La odisea a través del hielo no fue solo una historia de supervivencia, fue la historia de cómo nos convertimos en lo que somos. Es un recordatorio épico de que la resiliencia humana no es solo una capacidad para resistir, sino una capacidad para cambiar, innovar y prosperar frente a los mayores desafíos que la Tierra pueda presentar. Y esa es una lección que resuena a través de los milenios, tan relevante hoy como lo fue en el corazón helado de la última gran glaciación. Su historia es el fundamento de la nuestra.